Hola, soy la doctora Mercedes Cabrini, infectóloga, y en la clase de hoy vamos a abordar el tema de vacunas. Cuando nosotros generamos inmunidad frente a un antígeno, esto puede ser de tres maneras. En forma natural, que es cuando nosotros padecemos una infección y desarrollamos defensas contra esa infección en forma natural, o pasiva o activa. Pasiva por transferencia de anticuerpos o células, ahora vamos a ver algunos ejemplos, y la tercera forma puede ser activa, que es cuando yo administro deliberadamente un antígeno para que ese individuo genere defensas. Y esto es lo que llamamos vacunación. Ejemplos de inmunización pasiva es cuando yo le aporto a esa persona anticuerpos por vía intravenosa o intramuscular. Y esto va a tener un efecto transitorio. Los anticuerpos tienen una vida media aproximadamente de un mes y luego esa protección se pierde. Algunos ejemplos de estos pueden ser los anticuerpos que se pasan entre la madre y el bebé a nivel placentario o a través de la leche materna, o la usamos en terapias de reemplazo en pacientes que tienen inmunodeficiencias humorales, aquellos pacientes, ya lo vamos a ver en el seminario de inmunodeficiencias, pero pacientes que no pueden generar anticuerpos por defectos genéticos, uno puede reemplazarlos de manera externa dando inmunoglobulina estándar. Esa inmunoglobulina debe administrarse una vez por mes debido a la vida media de los anticuerpos, principalmente inmunoglobulina G. Estas gamas globulinas y inmunoglobulinas podemos diferenciarlas entre gamma globulina estándar o hiperinmune. La gamma globulina estándar es aquella que utilizamos para terapias de reemplazo y se obtienen a partir de un pool de donantes, entre 2.000 y 5.000 donantes. Entonces uno junta los anticuerpos para las enfermedades más prevalentes en esa población y se administra en forma mensual como terapia de reemplazo. Las gamma globulinas hiperinmunes lo que se busca es tener un título adecuado de cobertura frente a determinado microorganismo. Entonces, los donantes para ese plasma hiperinmune, esas gamma hiperinmune, van a ser individuos que hayan sido inmunizados, o sea, que estén vacunados o que hayan tenido la enfermedad y que yo sepa que tienen un adecuado título de anticuerpos, y esos van a ser los donantes para una gamma globulina hiperinmune. Algunos ejemplos de estos pueden ser, por ejemplo, la antirrábica o la hepatitis B. Si yo no estoy vacunado para hepatitis B o soy un no respondedor a la vacunación de hepatitis B y tengo un accidente, por ejemplo, laboral, me pincho con una aguja de un paciente que tiene hepatitis B, la forma de prevenir que se establezca la infección es administrando gamma globulina hiperinmune. De esa manera, bloquear esa infección. Otro ejemplo es la antirrábica, que se hace de hecho una estrategia combinada cuando yo tengo una mordedura con riesgo de rabia. Lo que se hace es dar la gamma globulina porque eso me va a permitir bloquear desde el momento que yo la empiezo a administrar, y al mismo tiempo se realiza el esquema de vacunación para que esa persona desarrolle su propia inmunidad. Entonces, cuando hablamos de inmunización activa, vacunación, ¿cuál es el objetivo? Poder generar una respuesta primaria frente a ese microorganismo con el cual yo quiero inmunizar. Producir anticuerpos y células T y B de memoria específicas para ese microorganismo. ¿Cuál es el objetivo? Que después, si ese individuo se contacta con ese microorganismo, genere una respuesta secundaria con todas las características que ya sabemos de la respuesta secundaria, que es más rápida y más eficiente. ¿Qué pasa cuando hacemos una inmunización, ya sea en forma natural o inducida mediante vacunación? Lo que hacemos es expandir esos clones que reconocen ese antígeno, lo que estamos viendo en este gráfico, los linfocitos T vírgenes reconocen esos antígenos, proliferan y se diferencian las células efectorias y células de memoria. Esos clones de memoria van a estar en mayor frecuencia, en mayor número comparado con los clones naive. Y si yo tengo una reexposición a ese antígeno, voy a tener una respuesta inmune amplificada y mucho más rápida y eficiente.
Como vemos en la animación, podemos ver que a partir de esos clones de memoria vuelvo a tener expansión clonal y la respuesta es mucho mayor en cantidad, y en el caso de los anticuerpos se generan anticuerpos de mayor afinidad. Esto también lo vemos, cómo evolucionan los clones de memoria a lo largo de la vida. Vemos que en los infantes la mayoría de esos clones T son naive, y a medida que vamos avanzando en la vida hacia la vida adulta, vemos que van predominando los clones verdes, que son los clones de memoria, con particularidades en cada sitio anatómico, pero vamos perdiendo esos clones naive y pasamos a tener clones de memoria. Entonces, para introducirnos específicamente en vacunación, la vacunación junto con el agua potable son de las intervenciones de salud pública más exitosas que han logrado salvar enorme cantidad de vidas. Y vamos a ver ahora muchos gráficos en los cuales vemos el enorme impacto a nivel de salud pública que han tenido las vacunas. ¿Y cuándo se originaron las vacunas? El gran padre de la vacunación se lo considera a Edward Jenner, quien logró eh, sentar las bases y demostrar la eficacia de las vacunas a través de un método científico novedoso para ese momento. Pero hay reportes de procedimientos que se lo denominaba variolización, ya descritos en China y en India desde el siglo XVII, en el cual a partir de las costras de individuos que habían padecido la, la viruela, se tomaban las costras y se inoculaban en otras personas. A esto se lo denominó variolización. A partir del 1778, Edward Jenner lo que observó era algo que se sabía de manera popular, y era que las ordeñadoras que trabajaban ordeñando justamente y estaban expuestas a la viruela bovina no padecían la viruela humana. Se sabía que estaban protegidas. Entonces lo que hizo Edward Jenner es comprobar eso que se sabía como conocimiento popular. Entonces inoculó a un niño, cosa que hoy sería éticamente impracticable, inoculó a un niño de 8 años, James Phillips, con la linfa de una lesión. Tomó una lesión de la mano de una ordeñadora y se lo inoculó al niño. El niño no desarrolló ninguna situación clínica, y luego lo volvió a desafiar a los 2 meses con material obtenido de una pústula de otro paciente con viruela humana, y el niño estuvo protegido frente a esa administración de viruela, con lo cual demostró que la viruela bovina le confería inmunidad a ese niño para la viruela humana. Este fue sentó las bases fuertes para todo lo que fue la vacunación y programas ampliados de vacunación y una vacunación sistemática. Y ya desde ese momento, Edward Jenner, hubo movimientos en contra de las vacunas, eh, argumentando que no se podía decidir que el Estado no podía decidir sobre las personas en cuanto a la obligatoriedad de las vacunas. Vamos a charlar de esto hacia el final de la presentación. Sí sabemos que las vacunas lo que lograron es un control de la enfermedad de manera notable, y esto fue aumentando progresivamente y ampliándose. Grandes aportes luego de Edward Jenner fueron realizados por Louis Pasteur, que desarrolla toda una metodología de vacunas atenuadas y un gran avance en vacunas en lo que es el campo de la veterinaria. Y luego, frente a diferentes enfermedades, se fueron desarrollando
vacunas con enorme impacto en salud pública, en lo que es la vacuna para influenza, que hasta el día de la fecha seguimos teniendo avances para la poliomielitis, para la rubiola, para el sarampión. Y como vemos en estos gráficos, ¿cuál es el impacto una vez que uno introduce la vacunación? Y la verdad que los gráficos hablan por sí solos. Los datos epidemiológicos de casos o de muertes relacionadas con estas enfermedades contra las cuales yo puedo inmunizar caen drásticamente después de introducir la vacuna, y lo vemos que se repite con múltiples vacunas, con tétanos, con pertussis, con rubiola, con parotiditis, con sarampión, etc. Entonces realmente las vacunas eh, tienen un enorme impacto a nivel de la salud pública, a nivel epidemiológico, y los gráficos hablan por sí solos. Entonces, ¿cómo definimos vacunación? Definimos a la vacunación como la inoculación de un individuo con un microorganismo atenuado o inactivado, o bien con partes, con sus antígenos, con el objetivo de generar una respuesta inmune primaria que confiera protección para cuando nos encontremos con ese microorganismo en la vida real, generemos una respuesta secundaria. Entonces, ¿qué tipo de inmunidad podemos generar? Y depende del tipo de vacuna que utilicemos. Algunas van a generar una respuesta humoral, que eso va a ser fundamental para microorganismos que tienen una fase de viremia o de bacteriemia, son pasajes a nivel sistémico por sangre, o mediante la producción, por ejemplo, inmunidad de mucosas con inmunoglobulina A neutralizante a nivel de mucosas, o una respuesta humoral y celular para microorganismos que sean de replicación intracelular. ¿Y qué división o clasificación podemos hacer de las vacunas? Y a nivel de respuesta, ¿qué características vamos a tener? Dijimos que las vacunas atenuadas es lo más parecido a la infección real, pero con un microorganismo que está atenuado en su virulencia, entonces van a generar una mejor respuesta inmune, van a ser un estimulador de la respuesta inmune muy potente, y inducen una respuesta tanto humoral como celular. Y en general se requiere un bajo número de dosis, justamente porque es fácil que activen el sistema inmune y generen adecuada respuesta. Entonces, la cantidad de dosis necesarias van a ser menores. Y recordar siempre que están contraindicadas en inmunocomprometidos, más allá de que haya algunas excepciones particulares evaluadas caso a caso. En cambio, las vacunas inactivadas, ahí tenemos que poner la balanza. Cuanto más pura es la vacuna, menos inmunogénica va a ser. Más segura va a ser, pero menos inmunogénica. Entonces, a veces va a haber que ayudar para que esas vacunas inactivadas puedan generar inmunidad, como vamos a ver después con los adyuvantes. Estas vacunas inactivadas inducen una respuesta inmune que es de menor intensidad y duración, y que generalmente requieren varias dosis para alcanzar esos niveles adecuados de protección. La ventaja es que no generan riesgo para inmunocomprometidos. A veces uno decide no vacunar a un inmunocomprometido, no por el riesgo, sino porque sabemos que ese paciente no va a responder a la vacuna, más allá de que no tenga riesgo. ¿Qué características tienen que tener las vacunas? Tienen que ser seguras. Las vacunas se dan en población sana y particularmente población pediátrica, por lo cual manejan un amplio margen de seguridad. Esto es importante porque al ser tan estrictos en el desarrollo de las vacunas y poder asegurar un margen de seguridad es sumamente importante. Yo lo estoy administrando a individuos sanos. Por otro lado, saber que no son 100% seguras. Hay ciertos efectos adversos relacionados a la vacunación, pero en la balanza riesgo-beneficio claramente supera el beneficio a los riesgos o a los potenciales efectos adversos que podamos tener.
Tienen que ser estables. Si pierden, si son vacunas lábiles y que puedan perder su eficacia o su potencia, no son adecuadas. Tienen que ser económicas y esto es un punto sumamente importante porque el impacto de la vacunación es a nivel no solo individual, sino fundamentalmente a nivel poblacional. Vacunas caras que yo no pueda aplicar a la población, que no pueda incorporarlas al calendario por costo, eso genera una desigualdad social. Entonces, las vacunas tienen que ser económicas para permitir su acceso a la población total. Cuando yo logro adecuadas tasas de cobertura y cuando hablamos que esa población esté inmunizada porque tiene una cobertura mayor al 95%, si la vacuna es costosa, eso va a ser muy dificultoso. Entonces, el desarrollo de vacunas económicas es fundamental para poder hacer un acceso ampliado a las poblaciones. Que tenga una alta tasa de respuesta, justamente, que yo pueda lograr que esa población se inmunice en arriba del 95%, como para estar seguros de que vamos a proteger a esa población. Ideal es que pueda prevenir la infección, pero si no podemos prevenir la infección, por lo menos la enfermedad. Y si no podemos prevenir la enfermedad, por lo menos sus secuelas. Y lo ideal también es que dé protección duradera con bajo número de inmunizaciones. Hay vacunas con las cuales lo logramos y vacunas que no. Ejemplo de las que no es la de la gripe, que tenemos que revacunar anualmente. Pero como tenemos un gran impacto de una carga de enfermedad importante por el virus de influenza, por el virus de la gripe, vacunar todos los años es beneficioso porque yo bajo mortalidad de una patología que tiene un gran peso en la población, sobre todo en determinados grupos de riesgo. Y por otro lado, cuando yo logro vacunar en un alto porcentaje, prevenimos esa transmisión comunitaria de esas patologías. Incluso vamos a poder eh, tener un efecto beneficioso sobre los no vacunados al lograr el control de la circulación de ese microorganismo en esa población. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de vacunas, como la de la poliomielitis. La poliomielitis tenemos dos vacunas, la Sabin o antipoliomielítica oral y la Salk o antipoliomielítica parenteral. En el caso de la vacuna oral, es una vacuna compuesta por virus vivos atenuados tipo 1 y tipo 3. Hay tres tipos de virus de polio. Se administra por vía oral, replica al igual que el virus de polio salvaje a nivel de la orofaringe y después a nivel gastrointestinal y es eliminado por las heces. Y este virus vacinal que yo le doy por vía oral va a tener una eliminación por vía fecal. Y eso lo que va a favorecer también es la inmunidad del entorno de ese paciente al cual yo vacuno. Y eso genera una inmunidad de rebaño, una inmunidad de convivientes que amplifica el efecto de la vacunación. Por otro lado, si yo tengo, dijimos antes, un paciente inmunocomprometido, obviamente va a estar contraindicada esta vacuna o por ejemplo que yo tengo un conviviente que es inmunocomprometido también, porque si yo vacuno a ese paciente y elimina por materia fecal, el inmunocomprometido conviviente puede tomar contacto con ese virus vacinal. Entonces, en esos casos, la indicación es dar la vacuna antipoliomielítica parenteral inactivada o SALC. En la SALC también los tres virus de la polio y se da por vía intramuscular. En este caso no vamos a tener la inmunidad a nivel de mucosas, la producción de IgA secretoria en las mucosas, pero sí vamos a tener producción de anticuerpos, IgG a nivel sistémico, que lo que me va a proteger es de la viremia y el acceso del virus de polio al sistema nervioso y su consecuencia de esto que pueda generar la patología de parálisis, que es la que queremos evitar. En el caso de la vacuna oral inactivada,
puede haber casos de parálisis flácida asociada al virus de la vacuna. Esto se da en un muy, muy bajo porcentaje, pero se ve que esto aumenta en pacientes inmunocomprometidos. Por eso es sumamente importante tratar o sea, está contraindicada en pacientes inmunocomprometidos. Y otro punto importante a evaluar, y es hacia donde se mueven los planes de vacunación, es que si yo no tengo circulación local y no tengo casos de polio y vacuno con la vacuna oral, con todos los beneficios epidemiológicos que tiene y de mejor inmunización, a contrapartida tengo riesgo de parálisis vacinal. Entonces se plantea una estrategia combinada que ahora les voy a contar. Un poquito más de la patología en sí para entender. El último caso de polio en Argentina fue en 1984, o sea, nosotros no tenemos circulación de polio, no tenemos polio en las Américas, sí hay algunos países como Afganistán y Pakistán que persisten con casos endémicos y lo que se vio particularmente de estos tres tipos de polio es que el tipo 2 es el que más se asocia a esta parálisis derivada de la vacuna y al no tener circulación del virus, o sea, el último caso de polio por polio salvaje tipo 2 fue en 1999. Por eso se planteó la estrategia de retirar al tipo 2 de la vacuna para evitar justamente esta parálisis asociada a la vacunación, pero poder seguir inmunizando con los otros tipos de polio. Entonces, la otra estrategia es que en poblaciones como la nuestra, donde no tenemos circulación de polio y tenemos una vacuna más segura, como es la parenteral, el esquema actual recomendado es iniciar con 2 dosis de la parenteral y eso baja muchísimo las chances de poder hacer algún efecto adverso de reversión de virulencia y desarrollo de parálisis asociado al virus vacinal. Entonces vacunamos las 2 primeras dosis con la parenteral y las dosis siguientes, las 3 dosis siguientes, que son a los 6, 18 meses y 6 años, sí con la Sabin vía oral, la vacuna atenuada. Otros ejemplos de vacunas, como dijimos antes, son aquellas basadas en toxoides. Grandes ejemplos de estos es tétanos y difteria. La toxina antitetánica es neurotóxica y es la que produce, es la causante del cuadro clínico neurológico asociado al tétanos y esto lo podemos prevenir mediante el desarrollo de anticuerpos neutralizantes a nivel sistémico. Para eso vacunamos con el toxoide, que dijimos que es una toxina que ha sido modificada para perder su toxicidad, pero mantener su inmunogenicidad. Y vemos que este tipo de vacunas generan anticuerpos que persisten más o menos por 10 años, por lo cual es importante recordar que todos los adultos debemos vacunarnos cada 10 años con la antitetánica. Y lo que hacemos en realidad es recomendar la vacunación difteria y tétanos, porque ahora vamos a ver la difteria, lo que uno busca es aprovechar la oportunidad de vacunación antitetánica con la difteria para mantener adecuados títulos a lo largo de la vida. Otros ejemplos de vacunas son vacunas con antígenos purificados. Un ejemplo de esto es la vacuna contra neumococo. El neumococo es una bacteria con una cápsula polisacárida muy grande que permite la clasificación de estas bacterias, de estos neumococos, en diferentes serotipos. Existen más de 90 serotipos de neumococo y la enfermedad por neumococo puede causar infecciones en la vía aérea superior, en la vía aérea inferior como neumonía, bacteriemias, que es cuando pasa la bacteria a la sangre, o cuadros de meningitis. ¿Y qué pasa con esta cápsula polisacárida? La cápsula polisacárida tiene propiedades antifagocíticas, al sistema inmune le cuesta reconocer y activarse, y estos polisacáridos, ¿quién los reconoce? Los reconocen los linfocitos B1
y los linfocitos marginales del vaso. Estos son los que generan respuestas frente a polisacáridos, pero que sabemos, estas respuestas son con características T independientes. Al no tener el componente proteico, no puede haber colaboración TB. Al no haber colaboración TB, la respuesta que se genera es una respuesta, como vimos, las que caracterizaba a los BZM y a los B1, que son anticuerpos polirreactivos y de baja afinidad. Un poco para recordar, entonces, si nosotros tenemos un antígeno T independiente, tenemos una respuesta primaria y cuando volvemos a encontrarnos con el antígeno tenemos una respuesta similar, con anticuerpos que son de predominio IgM, polirreactivos, de baja afinidad, no hay desarrollo de una respuesta secundaria, no hay maduración de la afinidad. Esto que vemos cuando tenemos una respuesta T dependiente. Entonces vamos a necesitar incorporar proteína para que pueda haber colaboración TB y de esa manera generar una respuesta T dependiente. ¿Cuál es la carga de enfermedad por neumococo? La carga de enfermedad es alta y a quienes afecta principalmente a los extremos de la vida, a los menores de 2 años y a los mayores de 65. Y es muy interesante si vemos en el gráfico superior de esta diapositiva que afecta a los extremos de la vida, pero lo que es muy diferente es la mortalidad. Tiene una alta carga de enfermedad en los extremos, pero los mayores de 65 tienen una altísima mortalidad también. Entonces es importante la vacunación de los grupos de riesgo. De vuelta en el gráfico de la parte inferior, a la derecha vemos cómo predomina en los extremos de la vida la patología por neumococo y más o menos lo que vemos es que por cada cuadro de meningitis más o menos tenemos 10 bacteriemias, 100 neumonías y 1000 casos de compromiso de vía aérea superior, como otitis o sinusitis. Entonces, estos polisacáridos que tiene el Streptococcus pneumoniae o neumococo, lo que va a determinar los serotipos. Y estos serotipos son los que, estos polisacáridos de los diferentes serotipos van a ser incorporados a la composición de la vacuna. ¿Cómo se eligen esos serotipos? Aquellos que se asocian a enfermedades invasivas por neumococo. Por eso es importante el monitoreo de cuáles son los serotipos que están circulando en cada región para poder elegir la mejor vacuna. Tenemos disponibles dos tipos de vacunas, las vacunas hechas solo con polisacáridos o las vacunas que tienen polisacárido conjugado a proteína. La vacuna polisacárida es 23 valente, o sea, significa que cubre 23 serotipos de neumococo. Y esta vacuna no la vamos a poder administrar a menores de 2 años, porque sabemos que en los menores de 2 años su respuesta frente a polisacáridos, mediada por los B1 o los BZM, no va a ser adecuada. Entonces vamos a necesitar otra estrategia para inducir que esos polisacáridos puedan pasar de tener una respuesta T independiente a T dependiente. ¿Y cómo hacemos eso? Haciendo una vacuna conjugada. Al polisacárido que yo purifiqué del neumococo, lo asocio a un carrier proteico y de esta manera se va a poder producir la colaboración TB y activación y una respuesta T dependiente mediada por los linfocitos B2. Esta es la vacuna que se incorpora en menores de 2 años, sí o sí, porque dijimos que los menores de 2 años a los polisacáridos no responden, y en los mayores de 65 años o pacientes menores pero con comorbilidades, con una estrategia combinada para que reciban ambas vacunas, dando primero siempre la conjugada, que va a ser más inmunogénica, y luego la polisacárida. Entonces, un poco para repasar, en la parte superior A de gráfico vemos cómo es la respuesta polisacárida. El linfocito B, que reconoce el polisacárido, se activa y produce anticuerpos, predominantemente IgM, polirreactivos y de baja afinidad, respuesta T independiente. Si agregamos el carrier proteico, permitimos que el linfocito B
endocito ese antígeno, ese polisacárido, pero con el carrier proteico. Y eso es lo que va a poder presentar al linfocito T helper y de esa manera realizarse la colaboración TB y generar una respuesta T dependiente con, obviamente, y además generación de memoria, una respuesta más potente. Y si vemos cuál es el impacto de las vacunas, estos son estudios epidemiológicos en Estados Unidos a partir de la incorporación de la vacuna y vemos que si se introduce la vacuna 7 valente, como baja, vemos en el gráfico de la izquierda la línea roja, como baja enormemente las infecciones por los serotipos que cubre esta vacuna y luego con la introducción de la 13 valente baja aún más esos serotipos que no estaban en la vacuna 7 valente y sí cubren la 13 valente y vemos como la línea azul baja significativamente. Lo mismo en el gráfico de la derecha en lo que es mayores de 65 años y a la izquierda en los menores de 5 años. Entonces es importante conocer la epidemiología local y establecer cuál es la mejor vacuna. No, en nuestro caso, los estudios eh, de vigilancia epidemiológica dieron que la mejor cobertura estaba dada por la 13 valente y fue la que se decidió incorporar al calendario de vacunación. Entonces las vacunas conjugadas, hablamos de la neumocóxica, pero tenemos otras dos vacunas conjugadas muy importantes, hemófilus influenza B y antimeningocóxica, también ambas incorporadas en el calendario. Estos polisacáridos se conjugan con toxoide estérico tetánico que actúa como carrier y permite la respuesta T dependiente y son eficaces en menores de 2 años. Otro ejemplo de vacuna es la vacuna contra Bordetella pertussis. Bordetella pertussis es el agente responsable de la tos convulsa o coqueluche y esta patología en los adultos en general no genera grandes problemas, da cuadros de vía aérea superior sin demasiado problema, pero sí en los lactantes, o sea, los niños menores de 1 año y particularmente los menores de 2 meses son aquellos que tienen una alta mortalidad por este microorganismo y es el grupo al cual tenemos que proteger. Entonces es importante, como el bebé no va a tener protección, proteger a los adultos que están en contacto con ese bebé, proteger a la embarazada, inmunizar a la embarazada para que le pase anticuerpos al bebé y inmunizar a los adultos para que no haya circulación en adultos y pueda esa bacteria acceder al lactante y producir un cuadro mortal. Si vemos acá qué pasó en nuestra epidemiología con Bordetella, eh, hubo un brote importante en el 2011 y a partir de ese brote siguió habiendo casos y sobre todo como dijimos antes, en menores de 1 año, en menores de 2 meses con alta mortalidad. Entonces una de las estrategias que se implementó y con éxito fue la incorporación de la vacuna contra Bordetella pertussis, la DTPA, que es difteria, tétanos y pertussis acelular, que se da en la embarazada. En el transcurso de su embarazo, el objetivo es que esa madre inmunice de manera pasiva al lactante y ella evitar su infección también. Y si vemos en el gráfico de la derecha, como a partir de la introducción de la vacuna DTPA en embarazadas, cayó drásticamente la cantidad de casos en lactantes y sobre todo en lactantes de 2 meses. Otro tipo de vacunas que tenemos son las de ingeniería genética, que vamos a ver dos ejemplos, hepatitis B y HPV. Lo que es hepatitis B se realiza a través de la clonación de un gen de interés, en este caso es el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, es el antígeno de su parte exterior, de la superficie.
Entonces lo que se hace, se toma el gen que se introduce en, se clona ese gen en levaduras, bacterias o líneas celulares y de esa manera, a través de un plásmido, y eso genera esta, esta proteína al sobrenadante de ese medio y ese sobrenadante luego se toma y se purifica esa proteína de interés. Es una vacuna altamente efectiva, induce una protección arriba del 95%, pero como dije previamente, cuanto más pura es la vacuna, menos epitopes antigénicos vamos a tener y menos inmunogénica va a ser. Entonces va a ser importante potenciar esa respuesta inmune a través de la administración conjunta con ese antígeno de adyuvantes. Principalmente de las que más se usan son las sales de aluminio. Otro ejemplo que dije de ingeniería genética es la vacuna para el HPV. Esto se realiza mediante la clonación del gen de interés, en este caso es L1, y se hace en un sistema de otros virus que es utilizado como vector, se lo llama VLP, partículas similvirales, del inglés viral like particles. Se genera esa estructura que son cápsides virales vacías con la cual se formula la vacuna y se administra. Y de esa manera se expone el sistema inmune a las proteínas de interés. Estas vacunas de ingeniería genética, ¿qué ventajas tienen? Que son fáciles de producir, son estables, infectan células humanas, tienen mejor presentación antigénica, generan buena inmunidad. Las desventajas que podemos ver es que, de vuelta, a ser más puras son menos inmunogénicas y que muchas veces la limitante es la cantidad de antígenos que uno puede introducir en estas vacunas. El HPV es una patología que se asocia a lesiones neoplásicas y no neoplásicas, o sea, verrugas genitales, particularmente los tipos 6 y 11 de HPV, y los que son los tipos oncogénicos son 16 y 18. Hay dos vacunas, la que cubre los 4 tipos de HPV es la que está incorporada en el calendario, o sea, 6, 11, 16 y 18. Los dos primeros son los más frecuentes como causantes de verrugas genitales y los últimos dos asociadas a cáncer por ser de alto riesgo oncogénico. Y lo que se ve con las vacunaciones es que disminuye drásticamente las verrugas genitales, cáncer de cuello uterino, pero también cáncer anal y otros cánceres relacionados con infección por HPV. ¿Cuál es la recomendación de nuestro calendario? Es vacunar a los 11 años de edad. Esto se incorporó a partir del 2000 y también sumamos a los varones a partir del 2006. Con la vacuna cuadrivalente son 2 dosis. Si uno la da fuera de ese grupo etario de los 11 años, debemos dar 3 dosis de vacuna. Y grupos especiales, como son los pacientes HIV o trasplantados, esta indicación de vacunación se extiende hasta los 26 años y en estos casos se da el esquema habitual, que es de 3 dosis. Otro ejemplo sumamente importante, propio que tenemos en nuestro país. Y otro ejemplo que tenemos de vacunas inactivadas, como puede ser la antigripal. La antigripal está formulada con 2 tipos de influenza A y un tipo de influenza B. Hay 4 tipos de virus influenza, A, B, C y D. Los que se asocian a patología humana son A y B, y particularmente influenza A, que causa la mayor parte de los casos. Y lo que tiene este virus es que puede hacer cambios antigénicos
Cuando replica tiene una alta tasa de mutación y esto produce cambios antigénicos menores o drift y eso se produce año tras año y por lo cual obliga a reformular la vacuna anualmente. Eso lo hace la OMS a través de laboratorios centinelas que vigilan, tanto en el hemisferio como en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, cuáles son las cepas de influenza que están circulando y recomienda cuál es la que debe incorporarse a la vacuna. Siempre son dos tipos de influenza A y un tipo de influenza B, y lo que se ve los últimos años es un aumento de influenza B, por lo cual se incorporó un segundo linaje de influenza B. Estas vacunas son inactivadas, purificadas, que confieren protección frente a la hemaglutinina y la neuraminidasa. Estos son los antígenos dominantes y son los que clasifican al virus de influenza A. Cuando llego H1N1, la H es de hemaglutinina, la N es de neuraminidasa y el número es la clasificación que se les da. La influenza B no se clasifica por H y N, sí influenza A. Eh, Hay otra vacuna que está licenciada solo en Estados Unidos, nosotros no, tenemos, no hay disponibilidad en el país, pero conceptualmente es muy interesante porque es una vacuna atenuada de administración intranasal y lo que se logró en la formulación de esa vacuna es un virus que tiene capacidad de replicar a bajas temperaturas, por lo cual replica en la vía aérea superior, en la parte más externa, donde hay menor temperatura, en las narinas, en la parte externa de la nariz, pero no replica a una temperatura mayor, o sea, temperatura corporal, por lo tanto no produce la infección sistémica. Pero esa vacuna no está disponible en nuestro país. Entonces, si vemos la mayor parte de las vacunas, confieren protección porque generan una inmunidad de tipo humoral frente a las toxinas, a las bacterias capsuladas o algunos virus, y el nivel de anticuerpos se correlaciona con el nivel de protección y también la afinidad de los mismos. El sitio de anatómico también es importante, uno lo que trata de lograr, a veces se puede hacer y a veces no, es tratar de que esos anticuerpos que sean neutralizantes para el virus estén en el sitio anatómico por donde ingresa ese, ese virus o bacteria o donde vamos a tener la producción de las toxinas. Otro ejemplo que tenemos de vacuna es la BCG. Esta vacuna es bacteriana, atenuada, es la vacuna contra Mycobacterium tuberculosis, se llama BCG por el bacilo de Calmette-Guerin y lo que previene son las formas invasivas sistémicas de tuberculosis durante el primer año de vida. Lo que se ve que es una vacuna que no da protección frente a la infección o formas que tiene el adulto, principalmente la forma pulmonar, pero sí previene en los lactantes, en los menores de un año, las formas sistémicas. De hecho, antes había varias otras dosis, se daba a los 6 años y a los 16, eso fue retirado porque se vio que no tenía efecto, pero sí se mantiene la BCG al nacimiento en países donde tenemos tuberculosis endémica ampliamente distribuida, como es nuestro caso. Esta vacuna no induce producción de anticuerpos protectivos, pero sí una respuesta TCD4 y TCD8, que es importante para controlar la infección. Cuando hablamos de las vacunas que no son muy inmunogénicas y son aquellas que son en general pedacitos de microorganismo o son mediante la producción de sus antígenos purificados o son recombinantes o es solo el toxoide, ese tipo de vacunas van a necesitar para poder ser inmunogénicas
que sean administradas junto con adyuvantes. ¿Qué son los adyuvantes? Son sustancias que potencian la respuesta inmune al antígeno y se administran en forma conjunta. O sea que si definimos qué componentes tiene una vacuna, tiene el antígeno, tiene el adyuvante y tiene el vehículo que lleva ambas cosas. La clasificación de adyuvantes también puede variar según su composición química, según su mecanismo de acción, según su tiempo de desarrollo, de primera, segunda, tercera generación. Puede haber diferentes clasificaciones. De lo más empleado son las sales de aluminio, incluso interesante porque se empezaron a utilizar mucho antes de poder entender los mecanismos a través de los cuales realizaban esta adyuvancia, esta potenciación de la inmunogenicidad. Hay otros más nuevos como el monofosforil lípido A y también el MF59, que es por ejemplo el adyuvante que está en la vacuna contra influenza. ¿Y cómo actúan los adyuvantes? Actúan en diferentes puntos, incluso hay adyuvantes que pueden tener varios mecanismos de acción, pero algunos de los ejemplos pueden ser facilitando la internalización del antígeno por la célula presentadora del antígeno, aumentando la vida media y accesibilidad del antígeno al sitio de inyección, efecto de POD, a veces incluso es como formar una red para estimular el mayor aflujo de células. También puede transformarse en antígeno multivalente para que la activación del linfocito B sea más fácil. También puede ser ayudando a la generación de la inflamación local, al reclutamiento de precursores o de células dendríticas a ese sitio de inoculación o ayudando a la célula dendrítica a que capture los antígenos o a que madure, aumentar su capacidad de presentar antígenos, potenciar la respuesta en diferentes puntos. Como vemos en este gráfico, tenemos varios ejemplos, ya sea en lo que es el reconocimiento o en la incorporación del antígeno por la célula presentadora de antígeno o en la liberación de citoquinas o en la potenciación de la respuesta. Incluso hay adyuvantes, como dije previamente, que pueden tener más de un sitio de acción. ¿Y por qué las vacunas inactivadas requieren adyuvantes y las atenuadas no? Un poco lo dijimos previamente. Las atenuadas es ese microorganismo entero, ya sea bacteria o virus, con todos sus PAMPs que ya aporta. Entonces, y además replica y además está en el sitio anatómico en el cual ese microorganismo está en infección real. Entonces, eso genera una estimulación del sistema inmune mucho mayor, a diferencia de las vacunas inactivadas, y cuanto más puras van ganando en seguridad, pero van perdiendo en inmunogenicidad. Y ahí es muy importante la administración conjunta con adyuvantes para lograr una adecuada respuesta. ¿Son seguras las vacunas? ¿Y cómo sabemos que son seguras? Ya dijimos previamente que los estudios que se realizan para aprobación de las vacunas son muy exigentes porque se administran en población sana con el objetivo de prevención. Pero ¿cómo sabemos si son seguras cuando salen a la cancha, cuando salen al mercado? Bien, a través de el control y el monitoreo constante de estos efectos adversos. Y esto es muy importante, y la participación de todos en el registro de estos efectos adversos, de estos ESAVI, de los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o a la inmunización, es sumamente importante porque eso también nos da datos de seguridad. Y entonces nosotros podemos poner todo en la balanza. ¿Cuál eficaz es? Porque tenemos menos infecciones, porque tenemos menos muerte y mortalidad por esa patología, y a su vez, cuáles son los efectos reales que podemos registrar asociados a esa vacuna. Y cómo está articulada esta notificación. Cualquier persona que detecta un efecto, cualquier efector de salud que detecta estos efectos adversos, posiblemente relacionados a la vacunación, lo debe notificar. Hay una ficha de notificación y eso se envía a los programas de inmunización provinciales, que a su vez
lo elevan al programa nacional. Y el programa nacional deriva al ANMAT para que el ANMAT recopile la información y saque informes de seguridad relacionados con las vacunas. Y esto es sumamente importante para poder tener una estadística real de los efectos adversos y poder tener el análisis correcto de riesgo-beneficio de cada vacunación. ¿Y qué pasa cuando las coberturas no son adecuadas? Las enfermedades vuelven. Ejemplo que tenemos hoy en día, sarampión. ¿Qué pasa cuando no se vacunan y por qué no se vacunan? Las vacunas son víctimas de su propio éxito. El argumento muchas veces es, y bueno, pero si esa patología no está, no circula, no tengo en mi comunidad. Pero bueno, justamente es un falso concepto porque no lo tenemos porque vacunamos justamente. En cuanto dejamos de vacunar, empezamos a tener una población susceptible y empezamos a tener los casos. Y hay muchos mitos relacionados con la vacunación y muchas campañas antivacunas que carecen de sustento científico, de evidencia, y que es muy importante realmente poder con información transmitir cuál es el impacto, cuál es la importancia de las vacunas, cuál es la real eh, posibilidad de efectos adversos, pero el gran beneficio que tienen y que han demostrado a lo largo de la historia es indudablemente superior a los potenciales riesgos. Como les dije previamente, los casos de sarampión que venían en disminución gracias a la vacunación y de hecho el objetivo es lograr la erradicación de la infección por sarampión, pero tenemos varios brotes en diferentes partes del mundo, incluso nosotros en este momento estamos con un brote de sarampión a partir del segundo semestre del 2019, donde hubo casos relacionados a la importación, pero luego una continua aparición de casos autóctonos no relacionados a la importación, lo cual nos habla de circulación local. Como dijimos, en varios países se documentaron brotes de sarampión relacionados a la falta de vacunación. Y lo que vemos es que en todo el mundo la cantidad de casos se cuadriplicó en los últimos 3 meses del 2019, comparado con la misma época del año anterior, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, países que se asocian a déficit de cobertura, a veces por cuestiones socioeconómicas y muchas otras veces por decisiones deliberadas de no vacunación. ¿Cuál es la situación en Argentina? Como dije previamente, a partir de mitad del segundo semestre del 2019 tenemos casos que ya rondan 140 casos, de los cuales la gran mayoría son de secundarios a circulación local porque no tienen relación con casos de importación, por lo cual es sumamente importante reforzar que debemos estar vacunados con 2 dosis, por calendario va al año y a los 6 años, pero hay zonas en las cuales se documenta circulación, como la Ciudad de Buenos Aires y otras zonas donde se requieren dosis extras fuera de calendario para cubrir sobre todo a quién, a los menores de 1 año, son aquellos que aún no han recibido la vacuna y en esos casos uno puede administrar a partir de los 6 meses una dosis extra que será llamada dosis cero para luego ya seguir con el calendario habitual con una dosis al año. Lo mismo con niños entre el año y los 5 años, que es cuando ya reciben la segunda dosis, dar una dosis extra para ampliar la cobertura en este grupo poblacional que es obviamente el más susceptible. Pero entonces, si las vacunas sabemos que es una de las estrategias
de mayor impacto en la salud pública junto a las medidas de saneamiento ambiental, ¿por qué grupos opositores? ¿Y de dónde nace? Como dijimos previamente, ya desde la época de Edward Jenner hubo grupos opositores a la vacunación, eh, y hubo un gran hito relacionado con, con la asociación de la vacuna triple viral, que es la MMR, que es vacuna atenuada viral contra sarampión, rubiola y paperas, y su asociación con autismo. La realidad es que hubo un médico, Wakefield, que publicó un artículo fraudulento porque después investigaciones posteriores dieron a conocer que esos datos habían sido falseados y que esta persona tenía intereses económicos en generar esta información falsa en la cual asociaba determinados desórdenes neurológicos a alteraciones a nivel linfoide gastrointestinal y su asociación temporal con la vacunación. Realmente ese trabajo fue inicialmente publicado en una revista de referencia, la revista Lancet, una de las, eh, digamos, que está en las más importantes revistas de medicina. De todas maneras, ese trabajo fue en un número muy chico de niños que incluso fueron sometidos a procedimientos para los que no era necesario hacérselos. O sea, realmente fue un trabajo que luego con investigaciones se pudo documentar que los datos eran falsos, que habían sido modificados e incluso que eran éticamente incorrectos por realizarse estudios en los cuales esos chicos no requerían hacerse. Y eso llevó a que la misma revista Lancet anulara, rechazara la publicación de ese artículo. Este es en la publicación que hace la misma revista de Lancet, rechazando debido a datos falsos y a falta de ética y a conflictos de interés e intereses económicos que había tenido esta persona. Pero esto generó mucho daño porque a partir de estas publicaciones y toda esta prensa, muchos países empezaron a tener problemas con las coberturas de vacunación por este riesgo potencial que realmente nunca se documentó de manera real. No hay trabajos científicos que puedan demostrar estas asociaciones y cosa que sería bastante fácil con el nivel de vacunación que hay de estas vacunas, el N, la cantidad de vacunados, y realmente no hay trabajos científicos que comprueben este tipo de datos. Entonces, cuando entramos a discutir los grupos antivacunas, hay muchos grupos que lo que argumentan es que la vacunación mandatoria no puede estar por encima de la decisión individual de esa persona, pero por otro lado, al ser un, un derecho, pero también una obligación, o sea, al ser mandatorio, eso implica igualdad social, implica que todos los miembros de esa comunidad comparten riesgos y beneficios. Porque, ¿qué pasa? Si yo tengo una población, como vamos a la parte superior, los azules están inmunizados y el rojo no. ¿Qué es lo que pasa? La mayoría está inmunizado y va a proteger a ese no inmunizado. Ahora, si yo empiezo a tener varios que no se inmunizan, o sea, en el grupo donde yo tengo la mayoría inmunizados, el que se vacunó tiene el riesgo del efecto adverso y protege a él y a su entorno. Si yo tengo varios que no están vacunados, no están inmunizados, son susceptibles, el que se vacunó corrió el riesgo de potencial efecto adverso y encima también puede estar en riesgo de tener la enfermedad también
por la alta circulación comunitaria. Entonces, tenemos que entender que la vacunación es un claro beneficio individual, pero es un concepto poblacional muy importante. La inmunidad colectiva, la inmunidad de rebaño, es lo que nos permite tener el impacto epidemiológico y sanitario que queremos de las vacunas. Si es si, si, si logramos mantener esos niveles en el tiempo, protegemos a esa comunidad e incluso protegemos a los que no se puedan vacunar porque realmente no se pueden vacunar. Por ejemplo, inmunocomprometidos que no pueden recibir determinada vacuna. Por lo cual eso nos da también una equidad social muy importante. Y cuando vemos por qué deciden no vacunarse, y la verdad que la mayoría de las motivaciones se originan en conductas que pueden ser religiosas, filosóficas, culturales, mitos. em, Muchas es por desconocimiento. Por lo tanto, la argumentación, el conocimiento, la información adecuada muchas veces permite modificar esas posturas antivacunas. Cuando uno evalúa cuál es digamos, por qué, cuáles son los argumentos de los que no vacunan, generalmente a sus niños, bueno, el 60 al 70% de los casos es por cuestiones relacionadas a su seguridad o potenciales efectos adversos. Entonces ahí va el punto de que es real, las vacunas no son 100% seguras, tienen un margen de posible efecto adverso, pero claramente ese margen es muy inferior, es muy pequeño en comparación al gran beneficio que tienen las vacunas. Y por eso es muy importante que nosotros también notifiquemos y tengamos datos reales de esos posibles efectos adversos, porque es la manera que nosotros vamos a poder documentar cuál es el riesgo real versus el impacto que tienen a nivel poblacional en el control de esa infección o sus complicaciones. Otras razones para la no vacunación es el, las contraindicaciones médicas, a veces por error de concepto, que no era así, o la falsa creencia de que uno no está en riesgo, o de que esa enfermedad ya no circula, o que hay una sobrecarga del sistema inmune, y eso tampoco es real. Nosotros vivimos rodeados de microorganismos, vacunas o no vacunas, esos microorganismos están, con los cuales convivimos, y otras razones que deberían ser controladas por los estados es el costo, para tener una equidad en el acceso a la vacunación. Entonces, ¿cómo abordamos a estos padres antivacunas? Hablando, informando, eh, tratando de lograr un diálogo amistoso, un diálogo positivo, no confrontativo. Hay que escuchar cuál es la creencia de esos padres, cuáles son sus dudas, y la mayoría de las personas tienen una postura flexible que cuando pueden estar informados pueden tomar mejores decisiones. No es solamente tratar de convencer, sino informar, dar link de información, tratar de que esa persona elabore sus conocimientos y de esa manera poder realmente reforzar la importancia que tienen las vacunas, la vacunación. A veces cuando no se accede a la posibilidad de toda la vacunación, a veces el calendario alternativo lo que implica es que determinadas vacunas más críticas, tratar de por lo menos que esas sí sean recibidas, las que son más críticas en lo que es mortalidad de los pacientes. Entonces la mejor estrategia es la educación y, como decía previamente, no es que son 100% efectivas ni 100% seguras. Y esto es importante, explicarlo, charlarlo, modificar conceptos erróneos,
saber que le va a doler, contener al niño, contener a los padres, hacer un manejo del dolor y de la situación para evitar que entiendan el beneficio por sobre ese pequeño momento traumático que puede haber. Las vacunas entonces cada año evitan 2 a 3 millones de muertes en el mundo, entonces nos tenemos que vacunar para protegernos entre todos y la prevención de estas infecciones mejora la salud pública, previene enfermedades, previene muertes y previene también una cuestión importante que cada vez tenemos más problemas, es el uso indiscriminado o excesivo de antibióticos y por ahí, para infecciones, enfermedades que podrían haber sido prevenidas con vacunación. El uso amplio de antibióticos genera resistencia antimicrobiana y dificultades en los tratamientos posteriores y el concepto de vacunación como acto colectivo para que todos estemos protegidos, incluso aquellos que por sus características no pueden eh, vacunarse. Entonces nos cuidamos entre todos. Esto es un ejemplo que dice, claro, yo las vacunas como pueden causar autismo, no vacuno a mi hijo, pero después corro el riesgo, obviamente, de tener enfermedad que podría estar prevenida por esa vacunación. Nuestro calendario de vacunación, la verdad que es un ejemplo a nivel internacional. Tenemos muchísimas vacunas incorporadas al calendario. Es amplio, es una adecuada cobertura y lo importante es asegurar el acceso de todas las personas al calendario completo y fundamentalmente reforzar la vacunación en los adultos que realmente eh, los médicos que atendemos adultos muchas veces no actualizamos el calendario, los pediatras lo tienen mucho más incorporado, la rigurosidad, el control, completar los calendarios, en cambio los adultos muchas veces no cumplimos en chequear, en estimular, en fomentar la vacunación que tenga completo, que cada acceso al sistema de salud de ese individuo no perder la oportunidad de actualizar su calendario de vacunación. Y acá tenemos la división entre vacunas atenuadas e inactivadas, ya sean las bacterianas o antivirales. Muchas gracias por su atención.